Se suponía que sería otra noche tranquila para Leo Carter, un padre soltero que cenaba solo en un pequeño restaurante después del trabajo. Pero cuando una mujer temblorosa, con un abrigo gris desgastado, se inclinó y susurró: «Mi hijo tiene hambre. Podemos quedarnos». Todo cambió. Su voz se quebró por el cansancio. Los ojos de su hijo estaban vacíos por el hambre. Leo dudó un instante, luego deslizó su plato hacia ellos. No sabía que un acto de bondad cambiaría la vida de los tres. La lluvia caía constante aquella noche de noviembre, convirtiendo las calles de los suburbios de Portland en ríos de reflejos de las farolas. Dentro de Mabel's Grill, el calor se filtraba a través de las ventanas empañadas. El restaurante llevaba allí 30 años, con sus cabinas de vinilo rojo y su suelo de baldosas ajedrezadas, su olor a café y cebollas fritas. Un jazz suave sonaba desde un viejo altavoz detrás del mostrador. Era el tipo de lugar al que la gente iba no por la comida, sino por la sensación de no estar completamente sola. Leo Carter estaba sentado en su habitual mesa de la esquina, aún con su uniforme de trabajo. A sus 36 años, se movía como un hombre que había olvidado cómo descansar. Su cabello, castaño oscuro y perpetuamente despeinado, le caía sobre la frente. Sus manos, callosas por años de arreglar aires acondicionados y sistemas de calefacción, descansaban planas sobre la mesa. Esas manos habían construido cosas, reparado cosas, sostenido la mano de su esposa moribunda hacía 3 años cuando el cáncer se la llevó. Desde entonces, había criado solo a su hijo Evan. El niño tenía 8 años y esa noche se quedaba en casa de un vecino para que Leo pudiera trabajar hasta tarde. Cada día seguía la misma rutina: despertarse antes del amanecer, preparar el desayuno, llevar a Evan al colegio, trabajar hasta que oscureciera, recogerlo, ayudarlo con los deberes, arroparlo, desplomarse en la cama y volver a empezar. Leo se decía a sí mismo que estaba bien con eso, que así eran los padres, que el dolor en el pecho acabaría desapareciendo. Pero, esta noche, sentado solo con un plato de pastel de carne que apenas probó, Leo sintió el peso de su soledad más que de costumbre. La pareja de la mesa de al lado se rió de algo. Un padre y su hija compartieron un batido junto a la ventana, y Leo se sentó solo, como se había sentado solo en 1000 comidas, preguntándose si esto era todo lo que la vida le deparaba. Al principio no se fijó en la mujer. Estaba de pie justo en la entrada, con agua goteando de su fino abrigo gris. Su cabello rubio caía en mechones húmedos alrededor de un rostro que podría haber sido hermoso de no ser por él. Agotamiento marcado en él. Sostenía la mano de un niño pequeño, tal vez de 6 años, cuyos ojos recorrían el restaurante con la desesperada esperanza de alguien que llevaba demasiado tiempo sin comer. La mujer se acercó al mostrador. Leo la observó mientras hablaba. En voz baja con el joven camarero, vio al niño detrás de ella inquieto, cambiando el peso de un pie al otro. El camarero negó con la cabeza. Los hombros de la mujer se desplomaron. Miró a su hijo. Y en esa mirada, Leo vio algo que le traspasó la apatía, la desesperación de una madre, intentando ocultarle a su hijo que no podía darle lo que necesitaba. Leo ya había visto esa mirada antes en el espejo. En los meses posteriores a la muerte de su esposa, cuando las facturas médicas no dejaban de llegar y él se quedaba en el supermercado calculando si podría permitirse comprar leche y pan a la vez, Calista Monroe tenía 32 años y llevaba 6 meses viviendo al borde del abismo. Trabajaba como contable en Harrington Group, una empresa mediana que prometía estabilidad y crecimiento. Era buena en su trabajo, meticulosa con los números, respetada por sus compañeros. Cuando su supervisor le prometió un ascenso y un aumento de sueldo, le creyó. Firmó el contrato de alquiler de un apartamento mejor para ella y su hijo Noah. Le compró zapatos nuevos. Se permitió ilusionarse. Entonces, un lunes por la mañana, llegó y encontró las puertas de la oficina cerradas con llave. Sin previo aviso,
sin explicación, solo un cartel pegado al cristal. Con efecto inmediato, todas las operaciones quedan suspendidas. Su departamento había desaparecido. De la noche a la mañana. El teléfono de su jefe iba directo al buzón de voz. El aumento prometido nunca llegó. El ascenso se esfumó. La orden de desahucio llegó 2 meses después. Luego, el coche se averió. Después, Noah enfermó y necesitó medicamentos, que apenas podía pagar. Había solicitado empleo en todas partes: supermercados, centros de llamadas, restaurantes, nada. La recesión había provocado escasez de trabajo, y un periodo de desempleo hizo que sus solicitudes se perdieran en el silencio. Ella y Noah terminaron en un motel de alquiler semanal, de esos con alfombras manchadas y una calefacción que hacía ruido. Esa noche, había gastado sus últimos $17 en esa habitación. No les quedaba nada para comida. El orgullo le había impedido pedir ayuda. Orgullo, vergüenza y la obstinada creencia de que podía solucionarlo ella sola. Pero ver a su hijo de 6 años adelgazar cada vez más, al ver cómo se le apagaba la energía, al oírle decir: «Está bien, mamá, no tengo tanta hambre», su orgullo no pudo alimentarlo. Así que, cuando vio las luces del restaurante y sintió la mano de Noah temblar entre las suyas, hizo algo que nunca antes había hecho. Entró y le pidió clemencia a un desconocido. El camarero, de 17 años e incómodo, le dijo que no podían atender a clientes que no pudieran pagar. Ella lo entendió. Asintió. Estaba a punto de. Se marchó cuando notó que el hombre de la mesa de la esquina la observaba. Había algo en sus ojos que no era lástima. Era reconocimiento. Calista. No sabía que la había impulsado a acercarse a su mesa. Quizás la desesperación. O la manera en que miraba a Noah con una dulzura que le recordaba que aún existía la bondad. Se acercó lentamente, llevando a Noah detrás de ella, y se inclinó lo suficiente para que los demás comensales no la oyeran. «Señor», susurró con la voz quebrada, a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. «Mi hijo tiene hambre. Podemos quedarnos. Solo un rato. No le molestará. Solo necesita algo caliente». Leo la miró, luego al niño. Los ojos de Noah eran lo más desgarrador. Enormes, marrones y esforzándose tanto por ser valientes. Aunque le dolía el estómago, el niño le recordaba a Leo, a Evan, a esa edad en la que la inocencia infantil se topaba con la dura realidad de que el mundo podía ser cruel. Por un momento, Leo no dijo nada. Sintió como todos los clientes del restaurante se desvanecían. Sintió la voz de su esposa en su memoria. «Tienes buen corazón, Leo. No dejes que el mundo te lo haga olvidar». Miró su plato, aún medio lleno. Miró las manos temblorosas de la mujer. Miró al niño. Entonces Leo hizo algo que lo cambiaría todo. Sonrió. No una gran sonrisa, sino una sonrisa sincera. Y dijo: «Siéntense. Compartiremos». Calista contuvo el aliento. Los ojos de Noah se abrieron de par en par. «¿De verdad?», susurró el niño. «¿De verdad?», dijo Leo. Deslizó su plato al centro de la mesa e hizo un gesto hacia los asientos vacíos. «Adelante. Todavía está caliente». Calista se dejó caer en el asiento como si sus piernas le hubieran fallado. Noah se levantó rápidamente a su lado, mirando la comida como si fuera un milagro. Leo levantó la mano, llamando la atención del camarero. «¿Podemos traerle otro plato? Y un tazón de sopa para el niño y chocolate caliente». El camarero dudó, pero algo en la expresión de Leo lo hizo asentir y desaparecer en la cocina. Durante unos segundos, nadie habló. Las manos de Calista temblaban mientras cortaba un trozo de pastel de carne y lo colocaba en el plato de pan vacío para Noah. El niño comía despacio, con cuidado, como
Temía que la comida pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Las lágrimas corrían por él. Rostro de Calista, silenciosa e imparable, se la secó rápidamente, intentando ocultarle a su hijo que se estaba derrumbando. Leo fingió no darse cuenta. Bebió un sorbo de café y miró por la ventana la lluvia. Noche fría, dijo en voz baja. Buena noche para una sopa. Gracias, logró decir Calista. Su voz era apenas audible. No tenías que hacerlo. Es solo comida, dijo Leo. Pero ambos sabían que era más que eso. Era dignidad. Fue un reconocimiento de que su hijo importaba, de que ella importaba. Cuando el camarero trajo la sopa y el chocolate caliente, Leo pidió otro café. Los tres se sentaron juntos en aquella mesa, no del todo desconocidos, pero aún no amigos, unidos por un simple acto de humanidad. Noah terminó la sopa y se apoyó en su madre, con los párpados pesados. El niño parecía tranquilo por primera vez en semanas. Calista miró a Leo al otro lado de la mesa. No sé cómo agradecértelo. No tienes que hacerlo, dijo Leo. Comprendía lo que se sentía al límite, al necesitar ayuda, pero ser demasiado orgulloso para pedirla. Él había estado allí. ¿Cómo te llamas? Calista. Calista Monroe. Este es Noah Leo Carter. Extendió la mano sobre la mesa y le estrechó la mano. Su apretón fue firme a pesar del temblor. ¿Son de por aquí? Sí. Estamos intentando resolver las cosas ahora mismo. Leo oyó lo que ella no dijo. Él había pronunciado esas mismas palabras cautelosas después de la muerte de su esposa. Cuando la gente bienintencionada le preguntaba cómo estaba. Intentar resolver las cosas significaba apenas sobrevivir. Significaba estar a una crisis del colapso total. En la mesa de al lado, el amigo de Evan. A Evan le habría caído bien Noah. Leo pensó que tenían la misma seriedad silenciosa. La misma forma de observar el mundo como si intentaran comprender reglas que nadie les había explicado. Hablaron un poco. Calista le contó que había perdido su trabajo. Leo mencionó que era técnico, reparando sistemas de climatización. Le habló de Evan. Ella le dijo que a Noah le encantaban los camiones y dibujar. La conversación fue breve y cautelosa, ambos esquivando las verdades más difíciles. Cuando finalmente se pusieron de pie para irse, la lluvia había arreciado. Calista se abrigó bien con su fino abrigo. Leo miró sus zapatos gastados y a Noah temblando a pesar de la comida caliente. Y tomó una decisión. Tengo mi camioneta afuera. Dijo, déjame llevarte. Hace demasiado frío para caminar. Calista empezó a negarse, diciéndole que estarían bien. Pero Noah la miró con esos ojos cansados y se dio cuenta de que no podía negarse. Es muy amable de tu parte. La camioneta de trabajo de Leo era vieja pero confiable. Una Ford destartalada con herramientas traqueteando en la parte trasera. Ayudó a Noah a subir al asiento del medio. Y subió la calefacción al máximo. Calista le dio una dirección y él reconoció la zona. El motel de paso. De esos a los que la gente iba cuando se les acababan las opciones. Condujeron bajo la lluvia casi en silencio. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante. La cabeza de Noah se apoyó en el hombro de su madre. Leo se encontró pensando en su propio hijo. En casa, cálido y seguro, sintió una profunda gratitud mezclada con culpa. ¿Por qué? ¿Algunos niños tenían seguridad mientras otros pasaban hambre? Cuando llegaron al motel, Leo vio el rostro de Calista reflejado en la luz del tablero. Parecía avergonzada. Avergonzada del lugar donde vivía. Él también conocía ese sentimiento. Después de la muerte de su esposa, y de que las facturas médicas lo enterraran, casi había perdido su propia casa. Gracias, dijo Calista en voz baja. Por todo. Por vernos. Esa frase se le quedó grabada a Leo.
por vernos como si hubiéramos sido invisibles hasta que se dio cuenta. «Cuídate», dijo. «Y a Noah». Ella asintió y tomó a su hijo en brazos. Desaparecieron en el motel, en una habitación con un número 7 parpadeante en la puerta. Leo se quedó sentado en su camioneta durante un largo momento, con el motor en marcha, observando la lluvia. Luego condujo a casa por las calles vacías, con la mente llena de la pregunta susurrada de una mujer y los ojos vacíos de un niño. No durmió bien esa noche. Seguía pensando en la forma cuidadosa en que Noah comía. Como si no supiera cuándo llegaría la próxima comida. Pensó en las manos temblorosas de Calista. Y en el peso de su gratitud. Pensó en su esposa, que siempre había creído en ayudar a los demás, que le había enseñado que la bondad no era debilidad. A la mañana siguiente, Leo fue a trabajar como de costumbre. Arregló una caldera averiada. En un edificio de oficinas del centro. Cambió un compresor en la cámara frigorífica de un restaurante. Hizo su trabajo con su habitual, discreta competencia. Pero una parte de su mente seguía en aquella mesa del restaurante, observando a una madre y a su hijo compartir un plato de comida como si fuera lo más preciado del mundo. Después del trabajo, hizo algo impulsivo. Se detuvo en el supermercado y compró pan, mantequilla de cacahuete, manzanas, leche, cereales, cosas básicas. Cosas que un niño pudiera comer. Luego condujo hasta el motel. Casi dio la vuelta 3 veces. Esto era cruzar una línea. ¿No? ¿No? Llegó sin ser invitado, pero luego pensó en la cara de Noah y no pudo irse. Llamó a la puerta número 7. Calista abrió, con sorpresa y confusión reflejadas en su rostro. «Leo, estaba por aquí», dijo, sabiendo que era una mentira evidente. «Pensé que tal vez a Noah le gustaría comprar algo para el desayuno». Sin presión. Solo. Levantó las bolsas de la compra, sintiéndose de repente tonto. Calista miró las bolsas, luego a él, y luego a las bolsas de nuevo, con los ojos llenos de lágrimas. «No tenías que hacer esto». «Lo sé», dijo Leo. «Pero quería», dijo ella, tomando las bolsas con manos temblorosas. Detrás de ella, Noah apareció en la puerta, con el rostro iluminado al ver el pan. «Es para nosotros». «Sí, campeón», dijo Leo. «Para ti». Noah abrazó la pierna de su madre, sonriendo. Era la primera sonrisa genuina que Leo veía en el rostro del niño. Calista se secó las lágrimas y miró a Leo con una expresión de asombro. «¿Por qué haces esto? Ni siquiera nos conoces». «Sé lo que se siente», dijo Leo en voz baja. «Necesitar ayuda y no saber dónde encontrarla. Cuando murió mi esposa, la gente me ayudó. Los vecinos trajeron comida. Mi jefe me dio permiso. Un desconocido pagó las flores de su funeral. No lo habría logrado sin ellos». Se encogió de hombros. «Quizás esto sea simplemente devolver el favor». Calista asintió lentamente. Parecía querer decir algo más, pero no encontraba las palabras. Finalmente, lo logró. «¿Quieres pasar?» No es gran cosa. Pero Leo dudó. No quería molestar. Pero algo en su expresión, una soledad desesperada que coincidía con la suya, lo hizo asentir. Por un instante, la habitación fue exactamente como la había imaginado. 2 camas con sábanas descoloridas, un televisor atornillado a la cómoda, un baño pequeño, pero limpio. Calista había hecho lo mejor que pudo. Colgando los dibujos de Noah en las paredes y doblando la ropa cuidadosamente sobre una silla. Intentaba crear un hogar en un lugar que no estaba hecho para vivir. Noah enseguida empezó a contarle a Leo sobre un camión que había dibujado, señalando un boceto a lápiz pegado con cinta adhesiva sobre la cama. Leo se agachó para verlo bien, haciendo preguntas sobre el motor y las ruedas del camión. El entusiasmo del niño era contagioso. Durante esos minutos, Noah era solo un niño hablando de camiones, no un niño con hambre.
Calista preparó café instantáneo con la pequeña cafetera de la habitación. Se sentaron en los bordes de las camas, incómodos, pero de alguna manera cómodos hablando de cosas sencillas. Leo le contó sobre Evan, sobre cómo su hijo quería ser científico. Calista le contó sobre el sueño de Noah de conducir un camión algún día. Hablaron de Portland, de la lluvia, de cosas sin importancia y de todo. Importante. Pasó una hora antes de que Leo se diera cuenta. Se levantó a regañadientes. Debería irme. Evan se preguntará dónde estoy. Gracias, repitió Calista. Por la comida, por escuchar, hizo un gesto vago, incapaz de articular. Lo que les había dado. Quizás esperanza, o simplemente el recordatorio de que aún existían personas buenas. Durante la semana siguiente, Leo volvió a ese motel 3 veces más. Llevó más comida. Arregló la calefacción averiada de la habitación sin que se lo pidieran. Invitó a Calista y a Noah a un parque donde Van estaba jugando y vio cómo los dos niños se hacían amigos al instante, corriendo y se reían mientras él y Calista charlaban sentados en un banco. Ella le contó más sobre el grupo Harrington, sobre el director ejecutivo que había desaparecido con los fondos de pensiones de los empleados, sobre la investigación que acababa de comenzar. Le contó sobre sus intentos de encontrar trabajo, sobre los rechazos, sobre el miedo que la mantenía despierta por las noches. Leo le contó sobre la enfermedad de su esposa, sobre las facturas médicas que casi lo habían arruinado, sobre aprender a ser padre y madre a la vez para Evan. También le habló del grupo Harrington, aunque no se dio cuenta de la conexión hasta que ella mencionó el nombre. Su esposa había trabajado allí años atrás. Había sido una de las empleadas despedidas en una ronda anterior de recortes, estresada y devastada justo antes de que le diagnosticaran cáncer. Se miraron, con un reconocimiento mutuo. Ambos habían sido víctimas de la misma crueldad corporativa, de la misma maquinaria implacable que consumía a la gente común y la desechaba. Lo siento mucho, susurró Calista. No es tu culpa, dijo Leo. Caíste en la misma trampa. Entre ellos surgió una amistad. Tenaz, pero real. Calista empezó a ir a casa de Leo a cenar. Insistía en ayudar a cocinar, en lavar los platos, en contribuir en lo que pudiera. Se negaba a ser una víctima de caridad. Leo entendía que a veces el orgullo era lo único que le quedaba a una persona. Evan y Noah se volvieron inseparables. Jugaban con camiones en el patio. Hacían los deberes juntos en la mesa de la cocina de Leo. Se reían de chistes. Solo a niños de 8 y 6 años les hacían gracia. Al verlos, Leo sintió que algo en su pecho se aflojaba. Su hijo también había estado solo. Se dio cuenta de que ambos habían estado solos, atrapados en su pequeña burbuja de dolor. Y Calista empezó a sonreír más. El cansancio en sus ojos comenzó a desvanecerse. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en un supermercado. No era mucho, pero suficiente para mudarse del motel a un apartamento un poco mejor. Leo la ayudó con la mudanza, subiendo cajas por 3 pisos mientras los chicos supervisaban. Durante unas semanas, la vida parecía casi normal, casi buena. Entonces la vecina lo arruinó todo. La señora Chen vivía al lado de Leo y opinaba de todo. Veía el coche de Calista aparcado fuera varias noches a la semana. Una mañana, vio a Calista salir temprano de casa de Leo después de quedarse dormida en el sofá durante una película. Sacó conclusiones precipitadas. Los rumores se extendieron como la pólvora. Leo Carter se está viviendo con una indigente. Ese pobre chico, Evan, expuesto a quien sabe qué, probablemente va tras su dinero. La crueldad de los pequeños pueblos disfrazada de preocupación. El jefe de Leo en la empresa de climatización lo llamó a su despacho. Mira, no me importa lo que hagas en tu vida personal, dijo el hombre, incómodo y severo a la vez. Pero los clientes hablan. Dicen cosas.
Si esto se convierte en un problema para el negocio, no es lo que la gente piensa, dijo Leo. Entonces asegúrate de que siga así. Me caes bien, Leo, pero tengo una empresa que dirigir. Leo llegó a casa enojado y frustrado. Encontró a Calista en la cocina preparando espaguetis para la cena. Los chicos estaban en la sala construyendo un fuerte. Todo parecía cálido, seguro y en orden. Casi no se lo contó, pero ella lo vio en su rostro. ¿Qué pasó?, le preguntó. Vio cómo su expresión se endurecía, como la vergüenza, la ira y la resignación se reflejaban en sus facciones. Debería irme, dijo en voz baja. No, dijo Leo. La gente es idiota. Déjalos hablar. Leo, podrías perder tu trabajo. No puedo permitir que eso pase. Ya has hecho mucho por nosotros. No me importa lo que digan, pero a mí sí. Su voz era firme. No seré la razón por la que tu vida se desmorone. Discutieron sobre ello. Noah entró, preguntando si la cena estaba lista, y ambos se detuvieron, fingiendo sonrisas para los chicos. Pero el daño ya estaba hecho. Calista ya lo había decidido esa noche. Después de que Calista y Noah se fueran, después de que Evan se durmiera, Leo se sentó solo en su cocina. Sintió que las paredes de su vida se cerraban de nuevo. Intentó hacer algo bueno y el mundo lo castigó por ello. Tal vez. Así son las cosas. Tal vez la bondad sea realmente debilidad. No sabía que a 3 cuadras de distancia, Calista estaba empacando sus pertenencias. Dejó una nota en la mesa de su apartamento. Gracias por recordármelo. La bondad aún existe. Lamento las molestias que causé. Por favor, no intentes encontrarnos. Entonces despertó suavemente a Noah. Le dijo que tenían que irse y lo condujo hacia la noche. El autobús salió a las 2 de la mañana. Calista y Noah subieron con todas sus pertenencias en 2 maletas. Noah estaba demasiado cansado para hacer preguntas. Simplemente se apoyó en su madre y cabeceó mientras ella miraba por la ventana la ciudad que se desvanecía, con lágrimas que corrían silenciosamente por su rostro. Leo descubrió que se habían ido a la mañana siguiente. Condujo hasta su apartamento y lo encontró vacío. Vio la nota sobre la mesa. La leyó 3 veces y sintió que algo se le rompía en el pecho. Había perdido gente. Antes. A sus padres años atrás. A su esposa. Pero esto se sentía diferente. Se sentía como si hubiera fracasado. Condujo bajo la lluvia. Buscando, revisando estaciones de autobuses y refugios, preguntando si alguien los había visto. Una mujer rubia con un niño pequeño. Nada. Había desaparecido. Evan lloró cuando Leo le dijo que Noah se había mudado. Pero éramos amigos, dijo el niño, con el corazón roto. ¿Por qué no se despidió? Leo no tenía respuesta. Abrazó a su hijo y sintió su propia pérdida resonar en la casa, que de repente parecía demasiado grande y demasiado vacía. Pasaron los días, luego una semana. Leo siguió con la rutina: vivir, trabajar, cuidar de Evan. Pero algo vital se había ido de él. Había abierto su corazón. Después de 3 años de mantenerlo cerrado, ahora dolía más que antes. 10 días después de la desaparición de Calista, Leo vio algo en las noticias de la noche. El reportero estaba frente a un juzgado en el centro. La investigación sobre el grupo Harrington ha resultado en múltiples arrestos hoy. El director ejecutivo, Marcus Sheffield, y el director financiero, David Park, están acusados de malversar más de $12 millones de los fondos de pensiones de los empleados. Varios exempleados se han presentado como testigos. Entre ellos Calista Monroe, cuyo testimonio aportó pruebas cruciales de prácticas contables fraudulentas. A Leo se le heló la sangre. La pantalla mostraba imágenes de las escaleras del juzgado. La prensa se agolpaba a su alrededor y allí, con aspecto delgado, aterrorizado y decidido, estaba Calista. Él ya estaba en su camioneta antes de decidirse a marcharse,
dejando a Evan con el vecino y conduciendo demasiado rápido hacia el centro. Tenía que encontrarla. Tenía que asegurarse de que estuviera bien. El juzgado era un caos. Los reporteros gritaban preguntas. Los abogados se abrían paso entre la multitud. Leo buscaba frenéticamente, hasta que finalmente localizó a Calista cerca de una entrada lateral, intentando evitar las cámaras. Parecía abrumada, rodeada de reporteros, con los micrófonos a la altura de la cara. Señorita Monroe, ¿participó usted en el fraude? ¿Estaba robando a la empresa? ¿Qué se siente al traicionar a su antiguo empleador? Leo se enfureció. Se abrió paso entre la multitud, interponiéndose entre Calista y las cámaras. ¡Atrás!, gritó. ¡Denle espacio! Los ojos de Calista se abrieron de par en par. Leo, ¿qué haces aquí? Asegurándome de que estés bien. Miró a los reporteros. Ella no robó nada. Sobrevivió. Fue una víctima. Y ahora está ayudando a llevar a los verdaderos criminales ante la justicia. Un poco de respeto. Algo en su ira. Su postura protectora hizo que los reporteros se detuvieran. Algunas cámaras se apartaron. Otras bajaron sus micrófonos. La energía de la multitud pasó de agresiva a insegura. Leo guió a Calista lejos de la prensa hacia la relativa tranquilidad del pasillo del juzgado. Estaba temblando. No deberías haber venido. Esto solo dará pie a más chismes. No me importan los chismes, dijo Leo. Me importas tú. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me contaste esto? Porque no quería involucrarte más en mi lío. El FBI me contactó. Necesitaban que testificara sobre los archivos contables en los que había trabajado. Sabía que sería público, que mi nombre estaría por todas partes. No podía permitir que eso te afectara a ti y a Evan. Así que nos estabas protegiendo. Lo intentaba. Leo se rió. Una risa corta y amarga. Estás testificando contra criminales que robaron millones. Exponiéndote al ojo público, enfrentando todo esto sola. ¿Y te preocupa protegerme? Negó con la cabeza. Calista, se supone que yo soy quien te protege. ¿Por qué?, preguntó ella. La pregunta era sincera, confusa. ¿Por qué te importa tanto? No somos nada para ti. No sois nada, dijo Leo. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Tú y Noah. No sois nada. Os convertisteis en algo en el momento en que susurrasteis esa pregunta en la cafetería. Os convertisteis en algo cuando Noah le sonrió a mi hijo. Os convertisteis en algo cuando me di cuenta de lo vacía que se sentía mi casa sin vosotros dos. Calista lo miró fijamente. Leo, no te pido nada, dijo rápidamente. Solo necesitaba que supieras que me importas. A Evan, no estás solo en esto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me dieron la razón. El FBI. Confirmaron que no sabía nada del fraude. Y hay una empresa en Seattle que me ofreció un puesto, un trabajo de verdad con beneficios. Podría cuidar de Noah como es debido. Es increíble, dijo Leo. Y lo decía en serio, aunque se le encogía el corazón al pensar en que ella se mudara a Seattle. El juicio durará meses, continuó Calista. Tengo que quedarme en Portland para testificar. No sé dónde viviremos ni cómo nos las arreglaremos, pero quédate con nosotros, la interrumpió Leo. Ella parpadeó. ¿Qué? Quédate conmigo y con Evan. Tengo 2 habitaciones libres. Tú y Noah podéis usarlas. Sin condiciones. Solo un lugar seguro mientras te ocupas de todo este asunto legal. Déjame ayudarte, por favor. La gente hablará. Que hablen. La voz de Leo era firme. Ya no me importa lo que piense la gente. Intenté protegerme y mantenerme al margen, y solo conseguí que todos se sintieran mal. Necesitas ayuda. Puedo dártela. Eso es lo único que importa. Calista estudió su rostro durante un largo rato. Luego, lentamente, asintió. De acuerdo, pero pago el alquiler y ayudo con la compra. No seré una carga. Hecho, dijo Leo,
sabiendo que nunca aceptaría su dinero, pero dispuesto a dejarla con ese pequeño orgullo. Salieron juntos del juzgado. Los flashes de las cámaras los iluminaron, pero Leo mantuvo su mano en su espalda. Listos y comprensivos. Regresaron a su casa en un cómodo silencio. Cuando llegaron, Evan vio a Noah salir de la camioneta y gritó de alegría, corriendo a abrazar a su amigo. Los dos chicos cayeron juntos al césped, riendo. Calista los observó con lágrimas en los ojos. He cometido tantos errores, pero dejarte fue el peor. Estabas intentando hacer lo correcto, dijo Leo. Eso no es un error. Eso es amor disfrazado de miedo. Durante las semanas siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Calista y Noah se mudaron a las habitaciones libres de Leo. Ella testificó en las audiencias preliminares. Su testimonio fue firme y condenatorio. La cobertura mediática fue intensa, pero gradualmente pasó de acusatoria a favorable. La gente comenzó a verla como una heroína, una denunciante que había ayudado a exponer la corrupción. Los ejecutivos del grupo Harrington fueron condenados por múltiples cargos. El exjefe de Calista, Marcus Sheffield, recibió 15 años de prisión. Se crearon fondos de restitución para los exempleados. Calista recibió una indemnización. No era enorme, pero suficiente para recuperar sus ahorros y poder respirar tranquilo. El trabajo en Seattle fue paciente, dispuesto a esperar a que concluyera el juicio. Pero a medida que pasaban los meses, Calista se encontraba cada vez menos interesada en mudarse. Portland tenía a Leo. Tenía a Evan. Tenía la extraña e imperfecta familia que habían formado tras el desastre. Una tarde a principios de primavera, 8 meses después de aquella primera noche en la cafetería, Calista horneó un pastel. Era el cumpleaños de Noah y ambas familias. Lo celebraron juntas. Comieron pizza, cantaron desafinados y vieron a los niños abrir los regalos con una alegría desbordante. Después de que los niños se acostaran, Leo y Calista se sentaron en el porche trasero. Había dejado de llover, dejando todo limpio y fresco. Las estrellas se veían por primera vez en semanas. Rechacé el trabajo de Seattle, dijo Calista en voz baja. Leo se giró para mirarla. ¿En serio? Encontré algo aquí. Una empresa local, buen sueldo, horario razonable. Empiezo el mes que viene. Hizo una pausa. No podía irme. No cuando tengo todo lo que necesito aquí. ¿El trabajo? Preguntó Leo. Tú, dijo Calista. Y Evan. Esta vida en la que nos hemos metido por casualidad. Aquella noche en la cafetería, pensé que era el final para nosotros. Pensé que lo habíamos perdido todo. Pero tú lo convertiste en un comienzo. El corazón de Leo latía con fuerza en su pecho. Calista, necesito decirte algo. He estado intentando encontrar el momento adecuado, pero nunca parece haberlo. Así que, simplemente voy a decírtelo. Estoy enamorado de ti. Lo he estado durante meses. Me despierto cada mañana, agradecido de que estés aquí. Me acuesto cada noche esperando que sigas aquí mañana. Tú y Noah, os habéis convertido en mi familia. Y si sientes algo parecido a lo que yo siento. Lo besó. Fue repentino y suave, y sabía a pastel de cumpleaños. Cuando se separó, ella sonreía. Siento exactamente lo mismo que tú. Me aterraba decirlo. Me aterraba que pensaras que solo estaba agradecida o que dependía de ti. Pero Leo, te amo. No porque nos hayas ayudado, sino por quién eres. Porque ves a las personas cuando son invisibles. Porque eres paciente con los chicos que hablan demasiado de camiones. Porque haces un café horrible y nunca te quejas de lavar los platos. Leo rió, sintiendo un gran alivio. Mi café no está tan mal. Es horrible, dijo Calista, riendo también. Pero me encanta igual. Se besaron de nuevo, esta vez más tiempo.
El aire primaveral fresco los envolvía y las estrellas brillaban en lo alto. Dentro de la casa, dos niños dormían plácidamente, soñando con camiones, ciencia y todas las aventuras que les aguardaban. Y en ese porche, dos personas rotas se encontraron completas de nuevo, unidas por algo tan simple y profundo como la bondad. Un año después, las luces navideñas brillaban cálidamente en las ventanas de Leo Carter. Dentro, la casa olía a canela y pino. Un árbol se alzaba en la esquina, decorado con adornos que los chicos habían hecho en la escuela. Regalos envueltos en papel alegre esperaban debajo. Calista, embarazada de 6 meses de una hija a la que ella y Leo habían llamado Ope, removía la salsa en la estufa. Su anillo de compromiso brillaba con la luz. La boda había sido pequeña. Solo la familia y los amigos más cercanos en el patio trasero el pasado junio. Llevaba un vestido sencillo. Leo había llorado durante sus votos. Los chicos habían llevado los anillos. Y solo se les cayeron una vez. Evan y Noah, ahora de 9 y 7 años, eran inseparables. Jugaban a videojuegos en el salón, discutiendo amistosamente sobre estrategias. Tenían la amistad natural de hermanos, de esa que se forja con los años de conocerse a fondo. Leo colgó la última corona en la puerta principal y se apartó para admirarla. Pensó en lo diferente que era la vida ahora comparada con aquella lluviosa noche de noviembre de hacía más de un año. Qué vacío había estado su mundo, qué cerca había estado de quedarse atrapado en el dolor para siempre. ¿Listos?, preguntó Calista desde adentro. Listos, dijo Leo. Recorrieron las calles engalanadas hasta el restaurante de Mabel. El local seguía igual, brillando, con una cálida luz amarilla. Aún olía a café y a hogar. Venían aquí, cada pocos meses, una peregrinación tácita al lugar donde todo cambió. El mismo camarero adolescente, ahora un año mayor, los sentó. No lo pidieron, pero siempre terminaban en la misma mesa de la esquina. Los chicos coloreaban en los manteles individuales mientras Leo y Calista miraban los menús que ya se sabían de memoria. ¿Recuerdan esto?, preguntó Calista, señalando a su alrededor. Cada segundo, dijo Leo. Tenía tanto miedo esa noche, tanta vergüenza. Pensé que habíamos tocado fondo y que no había a dónde caer. Me sentía tan solo, admitió Leo. Me había convencido de que quedarme solo era noble. Que si solo me concentraba en Evan, estaría bien. Me estaba engañando. Noah levantó la vista de su dibujo. Papá, ¿de qué estás hablando? Les contaron a los chicos la historia, por supuesto, de cómo se habían conocido mamá y papá. Pero a su edad, era solo una historia, no la desesperada realidad que había sido. Solo lo recuerdo, dijo Leo, revolviéndole el pelo a Noah. El niño había empezado a llamarlo papá hacía 6 meses, y cada vez que lo oía, el corazón de Leo se llenaba de alegría. Pidieron sopa y sándwiches. El mismo camarero les trajo chocolate caliente a los niños, con malvaviscos extra esta vez. Comieron despacio, saboreando el momento, la calidez, la simple alegría de estar juntos. Al terminar, Calista le sonrió a Leo al otro lado de la mesa. La misma mesa donde una vez le había susurrado una pregunta desesperada. ¿Y bien?, dijo juguetonamente, ¿a quién le toca susurrar ahora? Leo fingió pensarlo. Luego se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de amor, picardía y absoluta certeza. ¿Qué tal si se quedan para siempre? La risa de Calista fue brillante y clara. Para siempre, suena perfecto. Afuera, empezó a nevar, suave y silenciosamente, cubriendo la ciudad de blanco. Las luces del restaurante brillaban cálidamente contra la oscuridad invernal. Adentro, una familia estaba sentada junta, riendo, mientras sonaba música navideña suavemente de fondo. Y en ese momento, todo estaba exactamente como debía estar. El final no llegó con drama, sino con paz. Leo y
Calista criaron a sus hijos en aquella casa de Portland. Noah creció y se convirtió en camionero, tal como lo había soñado. Evan se hizo ingeniero. Ope, su hija, heredó la facilidad de su madre con los números y la bondad de su padre. Compartían cenas los domingos, obras de teatro escolares y discusiones sobre a quién le tocaba sacar la basura. Regresaban a Mabel's Grill cada Navidad. Siempre a la misma mesa, siempre pidiendo sopa. Vieron cómo la ciudad cambiaba a su alrededor. Vieron cómo el restaurante renovaba gradualmente su interior, manteniendo su esencia intacta. Envejecieron juntos, su amor profundizó, pasando de la pasión al compañerismo, a esa profunda amistad, que nace de afrontar la vida juntos. Y nunca olvidaron aquella lluviosa noche de noviembre en la que una pregunta susurrada lo cambió todo. Cuando la bondad demostró ser más fuerte que las circunstancias. Cuando dos personas heridas se encontraron justo en el momento preciso y decidieron no seguir siendo extraños. Porque a veces los momentos más importantes de nuestra vida comienzan con los actos de valentía más pequeños. Una madre lo suficientemente desesperada como para pedir. Un hombre lo suficientemente amable como para responder. Un plato de comida compartido. Y de esa semilla creció toda una vida. Música.